Dentro de la normativa que nos regula, contamos con la Constitución Política, ¿verdad?, como un primer documento legal por el cual nos tenemos que regir, el Código Electoral, los reglamentos internos que emita el tribunal. Dentro de esos reglamentos hay un reglamento que es vital para lo que son los partidos políticos, como es el reglamento de conformación y renovación de estructuras partidarias y de fiscalización de asambleas. Después están los estatutos de los partidos, ¿verdad?, que más adelante les vamos a hablar de qué se trata, qué deben contener, los reglamentos internos de los partidos políticos y lo que son las cartas de ideología o la doctrina por la cual se va a regir el partido. En los documentos que nosotros les aportamos, les facilitamos, les adjuntamos una guía de lo que es cómo constituir o cómo definir el estatuto del partido. Ahí está ese documentito. Eso es una guía nada más como para que las personas que tengan interés de constituir un partido, ¿verdad?, sigan esos pasos y puedan cumplir a cabalidad con todo lo que la normativa requiere, ¿verdad?, todos los requisitos legales. No sé, bueno. Tenemos algunos problemas técnicos, hasta las computadoras están en huelga. En materia electoral existen varios principios. Sin embargo, a nosotros nos interesa resaltar tres, que es el principio de autorregulación, el principio de paridad y el principio de alternancia. El principio de autorregulación se refiere a esa potestad que tienen las agrupaciones políticas de definir dentro de sus estatutos las reglas por las cuales se van a regir, siempre y cuando no vayan en contra del ordenamiento jurídico electoral. El principio de paridad es el aseguramiento del 50% de mujeres y 50% de hombres, ¿verdad? Se refiere a lo que es el género. Y la alternancia se aplica de forma obligatoria en los procesos de elección popular, salvo que el partido, ¿verdad?, a nivel estatutario defina que van a aplicar alternancia también en sus estructuras internas. Pero por obligación solo lo establece el código en puestos de elección popular. En cuanto a la participación de los partidos políticos, la ley establece 3 etapas o 3 niveles que son a escala cantonal, escala provincial y escala nacional. A escala cantonal, pues participan aquellas agrupaciones políticas en las elecciones municipales. A escala provincial les da potestad de participar a escala cantonal y para diputados, y a escala nacional puede participar en las elecciones que al día de hoy existen, que son las municipales, provincial, de diputados y de presidente o vicepresidente. Para que un partido político nazca a la vida jurídica hay varios requisitos, ¿verdad? Dentro de ellos es la celebración de las asambleas y tenemos varios tipos de asambleas, que son las asambleas cantonales, las asambleas provinciales y la asamblea nacional. Antes los partidos tenían que realizar asambleas distritales. No obstante, ¿verdad?, como una obligación, no obstante, por un voto de la sala, se determinó que las distritales violentaba derechos a los partidos de participación. Entonces, el tribunal interpretó que si el partido a bien lo tenía, pues podía tener las asambleas distritales o podía disponer en sus estatutos que no, que arrancaba de las asambleas cantonales.
Más adelante la licenciada Marín les va a explicar un poquito de lo de las asambleas. Para conformar un partido político hay varias etapas. La primera etapa es el proceso donde ustedes van a iniciar constituyendo el partido. La siguiente etapa es donde ustedes empiezan a cumplir con todos los requisitos legales, y la tercera es cuando ya nosotros, la parte nuestra, ¿verdad?, es de dictar la resolución, prevenirlos o inscribir el partido. El acta constitutiva, que es el primer paso que se debe hacer, ¿verdad?, se refiere a que las agrupaciones o las personas interesadas deberán reunirse en una asamblea. Dependiendo de la escala del partido, se reunirán 100 personas, si el partido es a escala nacional o provincial, y 50 personas si el partido es a escala cantonal. Aquí los partidos cantonales sí tienen un requisito adicional, que es que las personas que vayan a constituir el partido a escala cantonal tienen que ser electoras del cantón. Ese requisito no aplica a los partidos a escala provincial o a escala nacional. Esa acta constitutiva debe contener básicamente, ¿verdad?, 3 aspectos, que es los nombres y calidades de las personas. Ahí nosotros sí les pedimos que por favor que ustedes verifiquen si el partido es a escala cantonal, que verifiquen si efectivamente esa persona pertenece al cantón, que vengan los números de cédula, ¿verdad?, para no tener nosotros que prevenirles o que advertirles que un número de cédula no corresponde a la persona. Que las calidades, ¿verdad?, no nos pongan tal vez en el documento todo el historial, sino por lo menos vecino de, o qué sé yo, ¿verdad?, algo muy básico. Después, los estatutos provisionales. En estos estatutos provisionales sí somos muy exigentes. Ahí necesitamos que se cumplan con todos los requisitos del artículo 52 del Código Electoral. Son 20 incisos que se deben de cumplir a cabalidad, ¿verdad? Por decirles algo, hay incisos en donde se establece que el partido definirá los mecanismos o los parámetros de propaganda electoral en sus órganos internos. No es que ustedes nos mencionen el inciso propiamente, ¿verdad?, como está escrito en la norma legal, sino que ustedes nos definan, ¿verdad?, en sus estatutos cuáles van a ser esos mecanismos, ¿verdad?, de qué forma van a llevar a cabo a lo interno ese proceso. Eso sin perjuicio de que ustedes lo puedan desarrollar en el reglamento que se tiene que emitir para el Tribunal de Elecciones Internas, ¿verdad? Pero sí tienen que cumplir con cada uno de esos aspectos. Hay algunos que sí son generales y nada más de decir sí, me comprometo a ajustarme a las normas constitucionales, a respetar, ¿verdad?, las normas constitucionales, pero hay otros que sí tienen que ser desarrollados. Tienen que definirnos cuál va a ser el procedimiento que ustedes van a utilizar para designar a los candidatos, de qué forma van a convocar, cuál es el quórum que se requiere, cómo va a estar integrado el partido, los órganos internos del partido, ¿verdad? Puede ser que aparte de los básicos, de los que establezca el código como mínimo, que ustedes quieran tener otros movimientos, el movimiento de mujeres, el movimiento de trabajadores, una serie, ¿verdad?, de movimientos y que entonces nos los establezcan de forma clara en los estatutos. Tienen que establecer la vigencia de los nombramientos según la jurisprudencia del tribunal. Se ha definido que no puede exceder los 4 años, pero ustedes en sus estatutos podrían definir un plazo menor, si así lo quisieran, ¿verdad? Pero sí, el máximo serían 4 años. Y otro asunto importante en los estatutos, que pese a que no está definido en la norma, se requiere por asuntos meramente internos y a la hora de participar en una elección, es el pantón de la divisa. ¿Qué es el pantón de la divisa? Es cuando nos determinan los porcentajes de color de la bandera del partido. Eso es muy importante por el hecho de que cuando el partido ya se inscribió y va a participar en una elección,
Entonces, cuando nosotros enviamos la información a la imprenta que se vaya a encargar de imprimir las papeletas, requiere esa información. Que nos presenten una muestra de la divisa cuando presentan esta acta constitutiva, que nos adjunten una muestra, ¿verdad? Ojalá a color, con toda la descripción exacta de la divisa, que si lleva letras, que si van en mayúscula, que si lleva puntos nos indiquen dónde van los puntos, que si lleva algún símbolo nos ubiquen la posición. Todos esos detalles son importantes de que estén incluidos en el estatuto. El representante legal es otro aspecto que nosotros necesitamos que nos indiquen, ¿por qué? Por el hecho de que nosotros necesitamos saber quién es la persona que tiene derecho a presentar, a recurrir, ¿verdad? Todo ese tipo de asuntos propios del partido. Ay, perdón, Denia, me faltó lo del comité ejecutivo. En el acta constitutiva también debe nombrarse un comité ejecutivo provisional. El Código Electoral establece como estructura mínima que debe haber un presidente, un secretario, un tesorero y sus respectivos suplentes. De ahí ustedes pueden eventualmente, si quieren ampliar la estructura, lo pueden hacer, pero sí tiene que quedar bien claro en el estatuto y tiene que también tener cada quien su suplente. Como les decía anteriormente, la siguiente etapa, ¿verdad? Una vez que ustedes constituyen el partido, esa acta tiene que ser protocolizada por un notario y ustedes la presentan acá, la presentan al Departamento de Registro de Partidos, donde nos dicen, señores del departamento, ya el partido se constituyó, necesito la fiscalización de asambleas. Paralelamente a la fiscalización de asambleas, ustedes pueden solicitar las plantillas de las adhesiones. Dependiendo de la escala del partido, ¿verdad? Si es cantonal, por ejemplo, y dentro de los estatutos ustedes establecieron que iban a tener distritales, tienen que arrancar de las asambleas distritales. Si es cantonal y solo está la cantonal, es obvio que solo tendrían que celebrar una asamblea, ¿verdad? La cual se tiene que ajustar a todos los parámetros que se encuentren establecidos en el estatuto. Cuando en el reglamento de conformación y renovación de estructuras hay un apartado que se llama fiscalización de asambleas. Para solicitar la fiscalización de asambleas, que eso significa que un delegado nuestro del tribunal va a fiscalizar esa asamblea, ¿verdad? Y va a tomar nota. El reglamento contiene una serie de requisitos formales y legales que deben cumplir. Entonces, por eso es importante que ustedes también conozcan la normativa. Por ejemplo, la solicitud de fiscalización de asamblea debe presentarse con 5 días de antelación a la celebración de la asamblea. Debe ser en lugares que sean idóneos, accesibles, en el horario que establece el reglamento. Tiene que traer la agenda, la solicitud debe contener la agenda, la forma de convocatoria de acuerdo a como lo hayan establecido en el estatuto, que si fue por medio de correo electrónico o si fue que tienen que hacer una publicación en un diario de circulación nacional, ¿verdad? O sea, tiene que cumplir con todos los requisitos formales. De ahí que ustedes van a tener que revisar, ¿verdad?, esa normativa para que puedan cumplir con ello. En cuanto a las estructuras internas que deben como mínimo contener las agrupaciones políticas, están los asambleístas, los comités ejecutivos, la fiscalía y los tribunales. Dependiendo de la organización del partido, dependiendo de la escala, así número de órganos va a tener, sin perjuicio, como les decía anteriormente, de que ustedes deseen crear otros órganos o que estatutariamente se haya establecido algún órgano adicional. En cuanto al tema de los asambleístas o delegados, tenemos lo que son los delegados territoriales
los cuales pueden tener sus suplentes. Los adicionales es cuando queremos ampliar una asamblea. Por ejemplo, si el partido es a escala cantonal y el partido decide que solo va a tener la asamblea cantonal, no va a tener distritales, lo que el código establece o lo que la jurisprudencia determinó, del tribunal determinó, fue que se van a aplicar las mismas reglas de las asambleas distritales. ¿Qué es esto? Que se va a convocar a los electores del cantón. En las distritales era que se convocaba a los electores del distrito. Al no haber distritales, entonces se van a convocar a los electores del cantón. Entonces puede ser que el estatuto diga que para ser militante del partido, ¿verdad?, se requiere tal y tal requisito. Entonces, ya ustedes saben que la persona va a ser elector del cantón, y si es solo los militantes los que tienen opción a participar de esa asamblea, pues ustedes convocan a esos militantes. Si es abierta, pues convocarán a todos los electores. Pueden también definir algún otro mecanismo de integrar esa asamblea cantonal, qué sé yo, que tal vez quieran tener representación en cada distrito. Entonces, que para conformar la asamblea cantonal se requieren 2 miembros de cada distrito del cantón, quienes sean, que sean militantes del partido, ¿verdad? Entonces, son reglas con las que ustedes pueden ir jugando, ustedes las van estableciendo, nosotros somos los que verificamos y decidimos si procede o no procede, ¿verdad? Sí es muy importante que si la asamblea es ampliada, o sea, va a tener adicionales, que esa asamblea, esa cantidad de asambleístas adicionales no supere la cantidad de los territoriales. Esto sobre todo se aplicaría, ¿verdad?, como digamos a un partido a escala nacional, donde, por ejemplo, tiene sus delegados a nivel cantonal, los que suben a la provincial, los que llegan a la nacional. Si lo hacemos con las reglas básicas que tiene establecido el código, estaríamos diciendo de que una asamblea nacional se integra por 70 delegados, porque son 10 personas de cada provincia. Si el partido opta por ampliar esa asamblea y resulta que nombra adicionales, los adicionales no pueden exceder esos 70 delegados, tendrían que ser 69 o menos. En cuanto a los comités ejecutivos, bueno, el artículo 67 del Código Electoral establece esta figura, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, dice que como mínimo debe estar integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y sus respectivas suplencias. En los comités ejecutivos también vamos a lo mismo, dependiendo de la escala del partido, ¿verdad? Así van a ser tantos comités ejecutivos que van a tener que nombrar. Si es un partido a escala nacional y arrancan desde las cantonales, pues ustedes en las cantonales van a tener que nombrar comités ejecutivos cantonales. En la provincial van a tener que nombrar comités ejecutivos provinciales, uno en cada provincia, y así hasta llegar a la nacional, ¿verdad? Entonces, si el partido es solo cantonal, pues obvio y no tiene distritales, solo se nombrará un comité ejecutivo, el cual será el comité ejecutivo superior de ese partido. Hay otra figura que es obligatoria, ¿verdad?, y es el fiscal. Si dependiendo, también eso depende de la escala del partido, si el partido es nacional, pues va a haber un fiscal en cada cantón, un fiscal en cada provincia y el fiscal general, que sería el de la Asamblea Nacional. Si el partido es cantonal, pues tendrá un solo fiscal, ¿verdad? En el artículo 72 del Código Electoral, 71 y 72, se definen las funciones del fiscal. El código nos dice que esta persona pues tendrá voz pero no tendrá voto. Él es el encargado de vigilar, digamos, todas las actuaciones del partido. Tiene el derecho de denunciar, ¿verdad?, también cualquier acto irregular, ya sea de sus miembros o de cualquier situación que presencie. Y esta figura no establece la suplencia, el Código Electoral no lo contiene. Sin embargo, nosotros les hemos recomendado que si
a bien lo tienen, ¿verdad? Pues sí es bueno que cuenten con el fiscal suplente. Esto por cuanto si el fiscal propietario se ausenta, se enferma, tiene que salir del país, que por lo menos ustedes cuenten con la otra figura. Así, muy importante. La compañera me hace una observación que es muy importante y es que el fiscal no puede ocupar ningún otro cargo. Si ustedes, el partido es a escala nacional y nombran a una persona como fiscal en el cantón, en X cantón, esa persona no puede ser ya fiscal ni en una provincial ni en la nacional. Y no puede ocupar tampoco ningún cargo de los tribunales, ni del comité ejecutivo, ni como delegado. Diferente pasa con los miembros del comité ejecutivo, que ellos sí pueden, o los delegados, ocupar otros puestos. Siempre y cuando el estatuto no se los impida, porque hay estatutos que sí establecen que si una persona está nombrada en X cargo, no puede ostentar ningún otro dentro de la organización. En cuanto a los tribunales, estos tribunales se nombran en las asambleas superiores, nada más. No es que ustedes a escala cantonal tienen que tener tribunal de elecciones internas o tribunal de ética y que a nivel provincial también, y no, solo en la superior. Entonces hay 3 tribunales, que es el Tribunal de Ética y Disciplina, el Tribunal de Alzada o Segunda Instancia, y el Tribunal de Elecciones Internas. El Tribunal de Ética y Disciplina se encuentra regulado en el artículo 73 del Código Electoral. Es un órgano que, como les dije anteriormente, tiene que ser nombrado en una asamblea superior. La integración la definen ustedes en sus estatutos, ¿verdad? Este órgano tiene que crear un reglamento interno, ¿verdad?, que es el reglamento de ética y disciplina, el cual, según establece el código, tiene que ser propuesto por el comité ejecutivo y es aprobado por la asamblea superior. El tribunal de alzada, bueno, el Tribunal de Ética se encarga prácticamente de lo que es el comportamiento, ¿verdad?, de sus militantes, que se ajusten al estatuto o a la norma que tengan a lo interno, ¿verdad? Es el que conoce todos los asuntos que se les vaya, qué sé yo, que vaya a denunciar un fiscal, ¿verdad?, de que si una persona faltó al estatuto o actuó de manera diferente a como se había acordado en una asamblea, ¿verdad?, el Tribunal de Ética es quien va a entrar a conocer esos asuntos. El Tribunal de Alzada o de Segunda Instancia, de acuerdo con el artículo 52 del Código Electoral, inciso S, dice que tiene que existir un órgano que conozca en materia de sanciones en segunda instancia, ¿verdad? Entonces, que conozca las sanciones de sus miembros o de sus afiliados en segunda instancia. ¿A qué se refiere esto? Entonces, tenemos que un militante faltó a alguna norma del estatuto. Se presenta una denuncia, el Tribunal de Ética entra a conocer. Dentro de los estatutos ustedes nos tienen que establecer de forma clara cuáles son los procedimientos que va a seguir el Tribunal de Alzada, el Tribunal de Ética, cuáles son los plazos, ¿verdad? Que si entra una denuncia, pues el Tribunal de Ética tiene un mes, por ejemplo, para dar audiencia a las partes, y después de conocer del descargo de pruebas, pues tiene otro mes para resolver, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada partido lo hará de acuerdo a como considere conveniente. Y en el Tribunal de Alzada, que vendría a conocer en caso de que la persona no quede satisfecha con el resultado, ¿verdad?, o con la resolución que dicte el Tribunal de Ética, entonces estaría recurriendo ante este órgano, ¿verdad?, el asunto. Igual nos tienen que definir cuál es el plazo para resolver el que va a tener el tribunal.
sin perjuicio de que ustedes a lo interno y a través de los reglamentos desarrollen más el tema, ¿verdad? Pero sí a nivel de estatuto necesitamos una orientación, esto por cuanto si a lo interno del partido no se solventa el problema, muy probablemente la persona venga y recurra ante nosotros. Primero tiene que agotar las instancias, pero si ya del todo no se logra, probablemente puede recurrir a nosotros y ahí es, si procede, nosotros vamos a entrar a conocer y vamos a revisar la regulación interna de ustedes. En el momento en que ustedes hacen los reglamentos, nosotros no conocemos el fondo de esos reglamentos. Si terminamos que diga el estatuto que ustedes cuentan con ese texto legal, que lo aprobó la Asamblea Superior, pero no los entramos a revisar, salvo que se presente alguna circunstancia especial, ¿verdad? Algún recurso. Y por último, el Tribunal de Elecciones Internas, que es el órgano encargado de organizar, valga la redundancia, de dirigir y vigilar todo el proceso electoral interno del partido. Qué sé yo, que ustedes establecen en el estatuto que para designación de candidatos se va a llevar a cabo por medio de papeletas. Entonces, este órgano es el encargado de organizar todo ese proceso, ¿verdad? Ellos, contra las resoluciones que dicte el Tribunal de Elecciones Internas, no hay recurso alguno. El código establece que solo la adición y la aclaración. Entonces, cuando se presenta alguna situación a lo interno del partido, pues el militante recurre ante el partido, ante el Tribunal de Elecciones o manifiesta, ¿verdad?, su disconformidad, y este tribunal le va a emitir una resolución con lo que sucedió, pero ya ahí nosotros nos pronunciaríamos, salvo que la persona, ya una vez que tenga esa resolución, insista en que no se procedió de conformidad con el ordenamiento jurídico electoral, entonces presentaría, qué sé yo, una impugnidad de la Asamblea, algún tipo de recurso para poderlo entrar a conocer nosotros. Ahora la compañera Silvia Marín va a continuar con la otra parte de la exposición. Bueno, buenos días. Voy a explicarles más que todo desde el punto de vista del Departamento de Registro de Partidos Políticos lo que respecta al procedimiento. En las carpetitas ustedes tienen un formulario que dice Constitución de Partido Político, un folletito. Quiero que nos direccionemos específicamente donde está este diagrama. Porque quiero explicarles, partiendo de ese diagramita, cuál es el proceso que se da ya a nivel del departamento y que obviamente los involucra a ustedes, ¿verdad? Como les explicaba la licenciada Rojas, lo primero que va a ingresar a nuestro departamento es lo que respecta al acta de constitución. En esa acta de constitución van a venir contemplados lo que es el estatuto provisional, el comité ejecutivo provisional y los fundadores. Para el departamento, lo primero que vamos a registrar en el momento en que ustedes presenten esa acta constitutiva protocolizada es los fundadores. Se van a ingresar y se va a dar una validación específicamente en lo que respecta a la etapa cantonal, si fuera que el partido se va a inscribir cantonalmente. ¿En qué sentido? El código establece que deben ser 50 personas fundadoras del cantón. Si el partido se va a inscribir a escala provincial o nacional, simplemente lo que revisamos en la validación es que tenga la cantidad correspondiente, nada más. Cualquier persona me podría consultar con respecto a que si es una persona que ha sido fundadora de otro partido y viene a quererles dar a ustedes la adhesión para la fundación, pues obviamente eso no viene a ser un perjuicio, ¿verdad? A nivel del Código Electoral, simplemente nosotros, como les vuelvo a repetir, validamos únicamente lo que es la cantidad y en el caso de que el partido sea a escala cantonal, se va a validar que sean del cantón, ¿verdad? Posteriormente, el partido cuando presenta el acta constitutiva va a tener un estado de constitución
de ahí va a partir de la fecha de la Asamblea de Constitución, cuenta para ese partido los 2 años. Los 2 años para poderse inscribir. Ahora, si yo quiero participar en un proceso electoral que se avecina, como es el caso del proceso electoral municipal, pues entonces tienen que contemplar que es la solicitud de inscripción debe de ser presentada 1 año antes de ese proceso electoral. Ahí en el diagramita se los especifica. Si las elecciones municipales van a ser en febrero del 2016, pues entonces en febrero de este año que viene ya tendría que estar presentando esa solicitud de inscripción, ¿verdad? Una vez presentada el acta constitutiva, ese comité ejecutivo provisional puede solicitar paralelamente al departamento que se le emita lo que es la plantilla de las adhesiones y aparte de eso empezar a solicitar la fiscalización de las asambleas. De acuerdo a la escala que ya les explicó la licenciada, si yo voy a tener escala cantonal y dentro de mi estatuto decido contemplar las asambleas distritales, que ya no es obligatorio, pues entonces van a iniciar con el proceso de fiscalización de esas asambleas distritales. Si no voy a contemplar asambleas distritales, pues únicamente la asamblea que voy a solicitar es la asamblea cantonal, con un quórum mínimo de 3 personas que sean del cantón y de ahí las personas que deseen asistir. Como es esa única su asamblea cantonal y va a ser su asamblea superior, pues van a tener que nombrar el día que soliciten la fiscalización y celebren la asamblea, van a tener que nombrar las estructuras que ya la licenciada le mencionó, que es el comité ejecutivo, que en este caso sería el superior, el fiscal y los tribunales, Tribunal de Ética y Disciplina, Tribunal de Alzada y Tribunal de Elecciones Internas, ¿verdad? Si desean inscribirse a escala provincial y a escala nacional, pues obviamente van a tener que ir escala por escala haciendo los nombramientos de esas estructuras. Pero ¿qué es lo que va a validar el departamento? Ahí sí vamos a pasar entonces a la de, no, de Anita anteriormente. A la resolución que también tienen ustedes en su carpetita, que es una resolución de un auto. Cuando ustedes solicitan la fiscalización de las asambleas, llamémosle que empecemos un partido a escala cantonal y tenga distritales. Si empiezan a solicitar la fiscalización de las asambleas, tienen que contemplarse todo lo que establece en el reglamento de renovación y conformación de estructuras, que lo tienen ahí en sus carpetas, los requisitos esenciales para solicitar esa solicitud de fiscalización, que entre ellos contempla que tiene que ser con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la asamblea. Aparte de ello, tiene que contemplar la hora de convocatoria, puede ser 1 o 2 convocatorias, con la diferencia de 1 hora entre una y la otra, el lugar donde se va a celebrar. Si va a ser en un lugar público, tienen que adjuntar el permiso de ese lugar público. La dirección tiene que ser lo más exacta posible para que el delegado que va a ir a fiscalizar esa asamblea pueda llegar. Aparte de eso, los teléfonos y el nombre del responsable de la asamblea, que me permita a mí como delegado llamarlos si me encuentro perdido por el lugar o no he encontrado la casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos requisitos son esenciales dentro de la solicitud de una fiscalización de asambleas y que van a venir contemplados dentro de la solicitud que va a solicitar el Comité Ejecutivo Provisional. Aparte de ello, pues tiene que contemplarse una agenda, ¿verdad?, de los nombramientos que ustedes van a realizar. Lo importante de ello es que si ustedes deciden hacer todas las distritales en una semana, todas las distritales en un fin de semana, eso no viene a afectar en nada. Lo único es que ustedes no van a poder solicitar la asamblea que sigue, en este caso una asamblea cantonal, hasta que nosotros le acreditemos por medio de esta resolución que ven acá los nombramientos de cada distrito. Porque si existieran inconsistencias a nivel de los distritos, no van a poder hacer la asamblea cantonal hasta que subsanen lo distrital. Si deciden inscribirse a escala provincial y nacional, lo mismo, no van a poder ir pasando de escala
hasta que nosotros le digamos en esta resolución, todo está bien. No se puede subir hasta que se subsane lo inferior. Entonces, ¿qué valida el sistema? Cuando ustedes realizan las asambleas, lo correcto es que cada partido lleve un libro de actas provisional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros vamos a designar un delegado que les va a acompañar en esas asambleas, puede hacer que el delegado por alguna situación no llegue. En el caso de las asambleas distritales no está contemplado en el código que obligatoriamente necesitamos fiscalizarlas. A partir de las cantonales hasta la nacional sí es obligatorio el tribunal fiscalizarlas. Entonces, ¿qué puede darse? Que si el delegado no llegó por alguna situación, de la forma en que ustedes nosotros vamos a venir a acreditar es por medio del acta que ustedes levantaron en esa asamblea. Los nombramientos que están contemplados. Le vamos a decir, partido político, en virtud de que el compañero no pudo llegar o en virtud de que no existe un delegado que fiscalice esa asamblea, necesitamos que nos presenten el acta de la asamblea para nosotros poderles acreditar. Entonces, por eso llevar un libro de actas provisional. Entonces, los informes de los delegados ingresan aquí 3 días después de la celebración de las asambleas. Eso es obligación ya de los delegados que fiscalizan de presentarlo. Y las actas de ustedes, pues obviamente si no se fiscalizó, pues lo correcto es que lo más pronto posible estén en el departamento. De ahí vamos a tomar los datos y vamos a empezar a ingresarlos en el sistema nuestro. Se ingresan los nombramientos por número de cédula de cada persona que ustedes han designado. Y nosotros en la resolución les vamos a decir cómo quedan esos nombramientos. Si existen inconsistencias en cuanto a esos nombramientos, les vamos a decir cuáles son esas inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias pueden darse? Como les explicaba la licenciada, lo primero revisamos la paridad, que en cada una de las estructuras a nivel interno se dé la paridad, porque el código lo regula en su artículo 2 del reglamento de renovación y conformación de estructuras y 2 del código electoral. Entonces, lo importante de ello es que ustedes vengan y a nivel de las estructuras no designen la paridad, con el punto de que tienen que ver que dentro de los propietarios es una nómina y los suplentes es otra nómina. Quiere decir que si yo tengo 3 propietarios, entre esos 3 tiene que haber paridad. Mitad más 1, en este caso 2 mujeres y un hombre, o viceversa, 2 hombres y una mujer. Y luego cuando voy a nombrar los suplentes, valido la paridad para los suplentes, no lo puedo tomar como una sola nómina. Propietarios es una, suplentes es otra. Si tengo obviamente 5 propietarios, pues va a ser 3 y 2. Si tengo 5 suplentes, 3 y 2, así sucesivamente, no tomándolo como una sola nómina. Si el fiscal tuviera suplente, como lo decía la licenciada, que no es obligatorio, pero es recomendable, pues obviamente entre ellos 2 igual se valida la paridad. Y en lo que respecta a la nómina de delegados, lo mismo, se valida la paridad. Si dentro de sus estatutos deciden contemplar delegados territoriales y delegados suplentes, es lo mismo, ¿verdad? Nóminas independientes. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Qué otra situación se toma como una inconsistencia? Como lo decía igual la licenciada, que nombren un fiscal, a una persona como fiscal y también la nombren dentro del comité. Automáticamente el sistema lo va a rechazar y nos va a decir, esta persona está nombrada como fiscal ya, entonces no puede ser miembro del comité ni puede ser delegado. La inconsistencia le va a decir al partido político, tiene que aclarar en cuál puesto desea que la persona permanezca y obviamente realizar una asamblea nuevamente para nombrar a la persona que hace falta, porque no puede estar en 2 puestos. Otra inconsistencia que se da, la circunscripción en cuanto a los delegados. Si yo estoy haciendo asambleas distritales y voy a nombrar delegados distritales que le van a representar en la cantonal, pues obviamente esas personas que yo nombre como delegados tienen que ser del distrito. Si aparece de otro distrito, el sistema lo va a detectar. Entonces, para que lo tomen en consideración. Igual, se toma también como otra inconsistencia lo que tiene que ver con los nombramientos de las personas en cuanto
que se está presentando ahorita, que estén ahorita en una estructura de los partidos que ya están inscritos y de los partidos que ya renovaron sus estructuras que participaron para el proceso electoral pasado. Todos los partidos que se inscribieron, esas estructuras quedan por 4 años, tienen una vigencia de 4 años como máximo. Entonces puede darse que una persona que quiera ahorita participar como ustedes y ser parte de alguna de las estructuras esté nombrado como presidente o secretario de un partido que ya participó en este proceso. El sistema automáticamente lo va a rechazar y va a decir, él tiene un puesto de fiscal en el partido tal y fue nombrado en tal asamblea. Ustedes tal vez dirán, bueno, pero si la persona ya no quiere pertenecer a ese partido y quiere estar con nosotros, lo correcto es que presente una carta de renuncia ante el partido que lo nombró y presente obviamente pues el recibido acá con la nota con ese recibido ante el departamento. Para nosotros saber que ya renunció al puesto que se le designó por el partido X y que ahora va a estar con ustedes. De lo contrario, la persona no podría pertenecer a esa estructura. Si yo soy nombrada como delegada y presidente del comité del partido Pollito, tengo que renunciar a ese partido para ahora trabajar con ustedes, porque la vigencia de esas estructuras, de estos partidos que ya pasaron, es por 4 años, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en consideración. La inconsistencia va a decir cuáles son los puestos que tiene esa persona, si es 1 o son 2. Entonces si es 1, renuncia a ese puesto, pero le presenta la carta al partido que lo nombró. Si son 2, que renuncia a los 2 puestos, porque con solo que a mí me diga que está renunciando a uno, yo lo tengo que dejar en el otro. Porque como departamento nosotros no debemos de suponer que la persona está renunciando a los 2, no, la persona a mí me lo tiene que decir, porque en su momento el partido X lo nombró en esos 2 puestos y para el partido X usted sigue perteneciendo a esa estructura. Entonces lo correcto es que si está designado en 2 puestos, renuncie a los 2 y se presenten las cartas. Las cartas, ¿cuándo se van a presentar? Se presentan en el momento de la asamblea al delegado que va a fiscalizar del Tribunal Supremo de Elecciones, o si no, después de la celebración de la asamblea tienen 3 días hábiles, así lo contempla el reglamento. Igual sucede para las cartas de consentimiento cuando hacemos nombramientos en ausencia. Si yo celebro una asamblea y quiero nombrar al señor Rodrigo de secretario del comité, pero el señor Rodrigo no puede asistir a esa asamblea, yo puedo tener en ese momento la carta, cuando hago la propuesta a la asamblea, de que don Rodrigo sí quiere pertenecer a ese puesto. Entonces, si la asamblea decide nombrarlo, eso se llama nombramiento en ausencia. Está la carta ahí de don Rodrigo aceptando el puesto que le designe la asamblea. Lo correcto es lo mismo, entregarle la carta de aceptación al delegado que fiscaliza para que ellos no lo presenten adjunto al informe, o si no, 3 días hábiles posterior a la celebración de la asamblea la pueden presentar en el departamento. Si la carta de consentimiento a nosotros no nos llega, va a aparecer la inconsistencia de que les vamos a denegar ese nombramiento porque no llegó la carta de aceptación de esa persona. Aunque la asamblea lo haya nombrado, pero yo no tengo la carta de aceptación, el nombramiento no procede. Cuando se emite el auto igual tiene que se puede revocar o se puede apelar una vez que se les notifica a los correos electrónicos el auto. Pues obviamente ustedes tienen esos 3 días, ya sea para decirnos, no, mire, los nombramientos que ustedes nos están designando están incorrectos, o alguna otra situación que se presente. ¿Cuál va a ser la prueba de ustedes? Pues obviamente, como les decíamos en un inicio, el acta de la asamblea que ustedes levantaron, porque pudo haberse dado, como errores humanos que se pueden dar, que el delegado omitiera algún nombramiento.
Y nosotros se lo decimos aquí que falta el nombramiento de un fiscal, falta el nombramiento del secretario, pero en realidad si lo hicieron, pues obviamente tienen, después de que se los notifique 3 días para poder revocar o apelar la resolución que nosotros les emitimos. Estas resoluciones son firmadas por doña Marta, que es la jefa del departamento de registro. Todas las notificaciones que nosotros les hagamos de resoluciones, circulares, etcétera, tiene que ser por correo electrónico, ¿verdad? Lo importante por eso, como les decía Catita ahora, que en el momento en que se presente el acta constitutiva, el partido tiene que designar un correo electrónico donde nosotros les vayamos a notificar. Posteriormente, cuando ya estén inscritos, si es así, y ojalá que sí, pues entonces van a tener que hacer todo el trámite respectivo de los correos electrónicos, que ahí llevan el reglamento de notificación ante la Secretaría del Tribunal, que ya esa es la validación correspondiente. Mientras tanto, pues vamos a estarles notificando al correo electrónico que ustedes contemplen dentro del acta constitutiva, ¿verdad? Bien. Una vez que hacen las asambleas, nosotros les hemos dictado las resoluciones de auto donde les decimos terminaron y han avanzado correctamente, se presenta la solicitud de fiscalización. Aunado a ello, tienen que estar las adhesiones. Denita, si quieres adelanto un momentito para que vean la plantilla de adhesiones. Esa es la plantillita, ustedes la tienen también dentro de sus carpetas. Ustedes la solicitan ante el departamento, el Comité Ejecutivo Provisional la solicita ante el departamento se las va a emitir a ustedes digitalmente, con el fin de que ustedes le llenen los datos que están en la parte superior. Si ustedes le quieren agregar la divisa que van a estar usando, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ustedes imprimen la cantidad que necesitan para recolectar. Ahí está definido, si es cantonal se requieren 500 adhesiones, o sea 500 firmas, provincial 1000 adhesiones y nacional 3000. Lo correcto es que, como ustedes ven, en cada hojita yo puedo recoger 10 firmas. Entonces lo correcto es que ojalá puedan recolectar más firmas de las que están contempladas ahí. ¿Por qué? Lo que hace el departamento es que una vez que ustedes presentan las adhesiones debidamente visadas ya por la Secretaría, porque lo correcto es que ustedes impriman, las traigan al departamento, las presenten con un oficio solicitando el debido visado, y el secretario de la dirección va a firmar y sellar cada una de ellas para darle la validación correspondiente. Una vez visadas y selladas, nosotros les vamos a notificar al correo que ya están listas y ahora sí ustedes empiezan a recolectar las firmas. Una hoja de adhesión que ingrese acá sin el debido consecutivo, sin la debida firma del secretario y sin el debido sello, pues obviamente no es válida, ¿verdad? Entonces, ustedes van a recolectar por cada hojita 10 firmas. Lo más importante es que traten de recolectar más, porque cuando las presentan acá, nosotras las mandamos a revisar al departamento electoral, que junto con el sistema CERCISI se va a empezar a revisar cada una de las firmas que concuerden con el número de cédula y nombre de esa persona. Si por alguna situación las personas le firmaron mal, les firmaron por firmar o simplemente no concuerda la firma que está ahí con la cédula, pues es una firma, una adhesión que ya es menos para ustedes, ¿verdad? El departamento electoral, en este caso, nos va a emitir una certificación donde nos dice el partido presentó 800 firmas, de las cuales tantas son válidas y tantas no son válidas. Entonces, por eso lo importante de que ustedes recolecten más firmas de las que tienen, porque ustedes no saben si las personas realmente les están firmando como corresponde. Porque eso si no sería también una situación de prevención a la hora de que nosotros entremos a conocer todos los documentos. ¿Okay? Entonces, como ustedes ven en el esquemita que estábamos viendo, yo presento el acta constitutiva, presento las adhesiones, concluyo con el proceso de asambleas y hasta en ese momento puedo presentar la solicitud de inscripción del partido político. Quiere decir que si yo me voy a inscribir a escala cantonal, tengo de aquí a febrero
para presentar esa solicitud de inscripción y hacer ese proceso completo que ya les acabo de mencionar. De lo contrario, pues si no lo cumplen, van a tener los 2 años que establece el código para que ustedes se inscriban, con el agravante de que no van a poder entonces participar para este proceso electoral que se avecina. Presentan la solicitud de inscripción ante el partido porque ya cumplieron con ese proceso, y para el departamento empieza a correr el tiempo, 2 meses para poderles prevenir y decirles qué inconsistencias tienen con respecto a lo que ya realizaron, llámese adhesiones, qué inconsistencias tienen con los miembros fundadores, qué inconsistencias tienen con la Asamblea Superior, que fue la última que realizaron, porque obviamente ya las inferiores ya se las acreditamos en la resolución. La que quedaría pendiente de decirles fue la última asamblea que realizaron, que en este caso es la superior. ¿Cómo están esos nombramientos? Una vez de que revisamos eso, les vamos a decir en 2 meses qué inconsistencias tiene y se les va a establecer un plazo prudencial para que ustedes puedan subsanar esas inconsistencias. Subsanadas esas inconsistencias, nosotros entramos a revisar cada uno de los detalles y tenemos desde la solicitud de inscripción para emitir la resolución 6 meses. Ahí es donde cuentan los 6 meses para poderles decir se denegó o se aprobó, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo contemplen. Nosotros, si el partido no tiene ninguna inconsistencia, pues simple y sencillamente emitimos lo que respecta a las publicaciones que establece el artículo 62 del Código Electoral, donde vamos a tener que hacer 5 publicaciones, una diaria en el Diario Oficial La Gaceta, para ver si no existen terceras personas que presenten objeciones con respecto a la inscripción del partido. Si no existe ninguna objeción, pues automáticamente nosotros emitimos la resolución de inscripción del partido. Si existe alguna situación por la cual ustedes no subsanaron algo de la prevención, pues entonces en la resolución le diríamos se deniega la inscripción por tales situaciones. Solo se les previene una única vez, no se previene ni 2 ni 3 veces, solo se previene una única vez. Por eso lo importante de que mientras vayan haciendo el proceso de asambleas, van a ir subsanando y prácticamente ahí podrían ustedes estar tranquilos porque no se les va a dejar pasar si no tienen subsanadas las inconsistencias de las asambleas. Lo que sería más de recalcar a la hora de la solicitud, pues obviamente es los estatutos, si tienen inconsistencias en los estatutos, y lo que tiene que ver también con el nombramiento de la Asamblea Superior y lo que tiene que ver con las adhesiones, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración, porque lo que se les plasma en la prevención, todo eso lo tendrían que subsanar en el tiempo que se les vaya a dar. Igual, cuando nosotros emitimos la resolución de aprobación o de negatoria de la inscripción, tiene recurso de revocatoria y apelación a los cuales ustedes pueden recurrir, ¿verdad? Por aquello de alguna objeción que ustedes tengan, y que también pues tenemos un superior, que en este caso es el Tribunal Supremo de Elecciones, los magistrados, pues que ellos se van a pronunciar al respecto en el caso del recurso de apelación, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración. Una vez concluido el proceso y se les da la aprobación como partido, es cuando empieza para ustedes el plazo para que empiecen a hacer otra vez la Asamblea Superior para ya lo que respecta a la designación de los candidatos. Mientras estén en este proceso de constitución no pueden designar candidatos hasta que el partido se inscriba. Entonces eso es lo que ustedes tienen que también tomar en consideración. Y aparte de eso, pues entonces vamos a proceder también a darles una certificación para que ustedes se inscriban ante el registro público y puedan obtener su personería que ya los acredita como tal. Y ahí empieza ya a trabajar también la otra parte que les hablaba ahorita, que empiezan a correr lo que es los libros de actas ya oficiales. En la carpetita llevan el reglamento de legalización de libros de actas, ahí dice cómo se legalizan los libros de actas ante el departamento, porque lo mismo tiene que tener un sello
del departamento esos libros de actas para tenerlos como válidos. No voy a trabajar en un libro de actas cualquiera. El libro de actas se llena, se tiene que entregar al departamento y solicitar uno nuevo y ahí sucesivamente. El reglamento les especifica punto por punto cómo trabaja eso, pero eso es una vez que ustedes estén inscritos. Igual lo que les decía, lo de los correos electrónicos ya tienen que legalizarse debidamente ante la Secretaría, para que no solo nosotros como departamento, sino todas las dependencias del tribunal, si necesitan comunicársele algo, pues lo hagan por medio de ese correo electrónico que está debidamente legalizado ante la Secretaría, ¿verdad? Cada uno de los reglamentos está en la carpeta de la mano, el reglamento de renovación y conformación de estructuras partidarias. Eso es nuestro trabajo diario, con eso nos basamos, aparte del código electoral, ¿verdad? Que todo lo que les hemos dicho está contemplado ahí. Y entonces, para que lo tomen en consideración, si tiene dudas de parte del Departamento de Registro de Partidos Políticos, y yo sé que de parte también del Departamento de Financiamiento estamos a las órdenes, para que ustedes nos consulten, ya sea vía telefónica, y si no, pues si necesitan que nosotros les aclaremos dudas, ya específicamente sentados, más con calma y puntualmente, pues entonces nos pueden solicitar una cita para nosotros poderlos atender con mucho gusto, ¿verdad? La idea, pues entonces con esto es estar de la mano con ustedes, apoyándolos en ese camino, en ese transcurrir, para que ojalá a todos les salga bien y pues que el partido que ustedes decidan conformar llegue hasta el punto final, que es la aprobación del mismo, ¿verdad? Entonces estamos muy anuentes a ayudarles en lo que ustedes necesiten. Para eso estamos aquí, todos los compañeros que ustedes ven acá somos del Departamento de Registro, de la parte legal, entonces con mucho gusto nosotros les vamos a ayudar, ¿verdad? El objetivo de esta exposición es precisamente darles a ustedes algunos lineamientos, algunas pinceladas sobre esas obligaciones de carácter financiero contable, ese panorama y esa perspectiva que ustedes van a tener que tener desde ya para saber a qué atenerse, ¿verdad? Porque este proyecto, desde luego que conlleva una serie de requisitos y condiciones a nivel registral importantísimos, es un trabajo arduo, todas estas etapas que les explicaron a ustedes conllevan mucho trabajo, pero sepan que una vez que pasen esta etapa, que es dura, les corresponde una serie de obligaciones importantísimas que precisamente han sido la piedra en el zapato de muchos partidos que se han creado con mucho entusiasmo, se han inscrito y que hoy en día pues están prácticamente inactivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no las previeron con antelación y no han podido hacerle frente a ellas, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar un poquito, ya las compañeras les comentaron sobre la conformación de la Dirección General del Registro Electoral, ¿verdad? Nosotros somos una de las 3 ramas de esa dirección. Pasamos. Formamos parte entonces de esta dirección junto con el Registro de Partidos Políticos y Coordinación de Programas Electorales. Nuestras competencias como departamento son básicamente las siguientes. Bueno, este es el organigrama interno, está conformado por una jefatura, una asesoría legal que está a cargo mío, una coordinación operativa, la secretaría. Hay 3 grandes áreas, que es el área de auditoría, encargada del análisis financiero, y la auditoría propiamente, que como ustedes ya sabrán, ya varios partidos han sido objeto de estudio por parte de esta área. El área de investigaciones, que son las encargadas de tramitar todas las denuncias y estudios especiales. Ustedes se han dado cuenta de pues varias denuncias que se han puesto en conocimiento del Ministerio Público contra agrupaciones pues importantes en este país, que incluso tienen ya formuladas acusaciones elevadas, ¿verdad? Y que pues han comprometido a figuras importantes, diputados de la República en este momento, que precisamente por circunstancias y aparentemente un grado de presunción se han violentado algunas de las normas y principios de carácter financiero, que como les puntualizo acá, son importantísimas tenerlas muy presentes y muy claras. Y pues una última área
que es el área de liquidaciones, que hoy por hoy está pues revisando nada más y nada menos que 14.000 millones de colones, ¿verdad? Que los partidos que participaron en esta última contienda, ya, y salvo el Partido Acción Ciudadana, que todavía no la ha presentado y tiene plazo hasta el 7 de agosto, ya todas las demás presentaron sus liquidaciones y están en este momento siendo objeto de revisión. Bueno, les comentaba que dentro de nuestras competencias básicas están el tema de las auditorías, las denuncias, los estudios especiales que están muy relacionados con algún tipo de irregularidad que nos encontremos, no solo en las liquidaciones de gastos que nos presenten, sino también alguna denuncia que algún particular nos quiera hacer por alguna situación que hayan tenido conocimiento. La legalización de libros contables, que bueno, ahorita vamos a retomar el tema de los libros contables porque son de las primeras acciones que ustedes van a tener que realizar una vez que tengan ya inscrito el partido político. Las liquidaciones de gastos, como les comentaba, la revisión de los estados financieros, los contratos de fideicomiso que también tuvieron una relevancia importante en este proceso electoral y que fue digamos que una figura emergente que salió por ahí a ayudar en el tema de financiamiento, y también revisar todo el tema de los certificados de cesión que también se ha comentado mucho y que pues ahora les voy a explicar un poquito algunas situaciones que deben de tener en cuenta. Bueno, antes de entrarles a comentar los lineamientos y obligaciones que van a tener post inscripción, luego de la inscripción, vamos a entrar a hablar un poquito de esos puntos que deben de tomar en cuenta ustedes a la hora de inscribir el partido político y que deben incluir obligatoriamente en el estatuto del partido político, ¿verdad? Estas son situaciones que deben hacerlos en este proceso que les comentaba doña Katia y doña Silvia, como requisitos mínimos de inclusión en el estatuto partidario. Entonces, mecanismos que garanticen la efectiva publicidad de su información contable y financiera. Bueno, aquí es muy importante que nos especifiquen, no es recitar el inciso, ¿verdad?, como lo dice la norma, sino que ustedes establezcan desde su conformación, algún mecanismo que ustedes crean va a ser el idóneo. Por ejemplo, si tienen una página web, pues entonces que determinen que esa información la van a poner en conocimiento de la ciudadanía a través de ese mecanismo, o que van a publicitar en la sede del partido toda esa información, qué sé yo, el mecanismo que ustedes consideran más idóneo. Las normas que permitan conocer públicamente el monto de las contribuciones, así como los mecanismos necesarios para determinar su origen. Bueno, igual, como les decía, por ahí ustedes tienen que determinar cuáles van a ser esos mecanismos. En realidad, la práctica ha sido, pues, en la mayoría de partidos, casi que transcribir los incisos. Se les ha hecho énfasis en el registro de partidos políticos sobre la necesidad de que especifiquen claramente cuáles van a ser esas normas, esos procedimientos o esos mecanismos. Por ejemplo, en tema de determinar el origen. Bueno, ya a nivel departamental, pues nos hemos topado con una ingente necesidad de ir cerrando portillos al tema del financiamiento privado y la necesidad como país que tenemos de que la política y el tema financiero pues no se vaya a ver manchado con el ingreso de dineros de dudoso origen, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí hemos sugerido a los partidos qué mecanismo podrían implementar para determinar el origen. Bueno, se nos ocurría y comentábamos con algunas agrupaciones políticas, en caso de que se vaya a recibir algún tipo de donación de un monto significativo, pues establecer algún mecanismo similar al que establecen los bancos estatales, ¿verdad? En la política Conozca a su cliente, donde se les pide pues información, si pasan de cierto monto, si pasamos de cierto monto, pues establecer ahí un formulario donde el cliente, en este caso el contribuyente, le especifique, ¿verdad?,
especifique cuál es el origen de ese dinero. Nosotros como departamento tenemos algunas potestades y de hecho que una de ellas es los estudios de solvencia económica. Nosotros cuando nos topamos con algún tipo de contribución que pueda generarnos alguna duda sobre la capacidad adquisitiva de ese contribuyente, pues tenemos la potestad de hacer algún estudio, de interpelar a ese contribuyente, decirle, bueno señor, díganos de dónde obtuvo usted estos dineros, ir a tributación directa a pedir algún tipo de información, ir a los bancos también a pedir algún tipo de información. Entonces por ahí, para que tengan ustedes alguna idea de qué mecanismo podrían ustedes especificar ahí en caso de que se diera alguna situación donde se necesita acreditar el origen de las contribuciones. Bueno, la obligación del tesorero de informar esos datos al Comité Ejecutivo Superior del partido y al TSE. Eso es una situación que, bueno, hay que estipularla ahí, que lo sepan ya los tesoreros que ustedes van a nombrar como titulares, que eso es una de las principales obligaciones que tienen, tan importantes, que es la omisión de este informe, que como les decía la licenciada Rojas, en época de campaña es mensual y en época no electoral es trimestral, lleva aparejado incluso una sanción de carácter penal. Entonces tienen que tener muy claro esa obligación todos los tesoreros que ustedes nombren en el Comité Ejecutivo. Y este último punto, importantísimo también, la necesidad de fijar con precisión el porcentaje que va a corresponder a los gastos de carácter permanente, ¿verdad? Esto es importante, ya el tribunal ha desarrollado en la jurisprudencia que esa definición tiene que ser puntual. ¿Qué sé yo? Bueno, para ponerlos en contexto, los que no conozcan, los partidos políticos tienen, digamos que dos grandes grupos de gastos, ¿verdad? Los gastos que realizan en periodo de campaña, ¿verdad?, que va desde la convocatoria a elecciones hasta 45 días después de celebrada la elección, todos esos gastos que se realicen en ese periodo y de acuerdo con la clasificación que establece el Código Electoral y el Reglamento de Financiamiento de Partidos Políticos, son redimibles con cargo en la contribución estatal, de acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política. Pero hay otro gran grupo de gastos que también ese mismo artículo 96 de la Constitución dejó establecido para garantizar la permanencia de las agrupaciones políticas, y son todos aquellos gastos de carácter permanente que los partidos políticos tengan fuera de ese periodo electoral. Entonces, ese es el porcentaje de gastos que ustedes tienen que fijar en sus estatutos para que una vez que se sepa si obtuvieron derecho a la contribución estatal, qué cantidad, qué porcentaje se va a utilizar para los gastos de campaña y cuál otro irá a llenar esa reserva para gastos permanentes que van a tener ustedes después de esa elección y que pueden ir liquidando trimestralmente. Entonces, es muy importante que tengan ese datito ahí y que lo pongan en forma precisa, porque algunas agrupaciones han redactado, por ejemplo, y han puesto, bueno, se va a establecer como porcentaje para gastos permanentes hasta un 5% o hasta un 10%, o entre un 3 y un 7%. Ahí no necesitamos más bien que nos precisen un 7, un 10, un 15, ¿verdad? Para no entrar en este asunto de interpretación, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es el financiamiento de partidos políticos? Bueno, don Hugo Alfonso Muñoz, un estudioso abogado del país, nos dice que es el conjunto de recursos económicos para el cumplimiento de los fines previstos en el ordenamiento jurídico. Bueno, yendo más allá, podemos hablar de todo un conjunto de normas y principios que los partidos políticos deben tener en cuenta dentro del régimen financiero contable que la normativa electoral prevé y que es el que les va a permitir a ustedes cumplir con todos los fines por los cuales fundaron esta agrupación política. Nuestro régimen de financiamiento establece
cuál es el patrimonio de los partidos políticos, ¿verdad? Y bueno, tenemos que hablar de que el régimen de financiamiento en nuestro país básicamente es un régimen mixto, ¿verdad? Se compone del financiamiento estatal, la contribución estatal, y del financiamiento privado, que todos aquellos militantes o contribuyentes puedan donar al partido político, y todas aquellas actividades de carácter lícito que el partido político pueda desarrollar para allegar recursos a la agrupación política, ¿verdad? Estos son los principios básicos que informan el régimen de financiamiento, todos de una enorme relevancia, ¿verdad? El principio de legalidad, transparencia, publicidad, rendición de cuentas, responsabilidad, y también el de autodeterminación. Bueno, en todos los casos que hemos tenido oportunidad de hacer algún estudio especial o de atender alguna denuncia, o en la simple revisión de todos los documentos que tienen que presentar acá ustedes a revisión al departamento, pues toman gran importancia todos estos principios que ustedes tienen que tenerlos muy en cuenta. Sepan ustedes que cualquier ciudadano puede llegar acá a nuestras oficinas a pedirnos hasta el último cheque o hasta la última factura que emitió un partido político con motivo de su participación en las contiendas electorales. Todo el tema de la actividad partidaria es un tema de interés público y como tal de acceso irrestricto por cualquier ciudadano, no solamente por autoridades de la República. Esto para que los vayan teniendo en cuenta ustedes. ¿Cuáles son las condiciones básicas para acceder a la contribución estatal? Algunos piensan que un partido solamente por inscribirse ya por sí mismo tiene acceso a la contribución estatal, y bueno, eso no es así. Hay dos condiciones básicas que se tienen que cumplir para poder acceder a la contribución estatal. La primera está relacionado con el resultado de los comicios. Bueno, tienen que alcanzar el umbral, el porcentaje de umbral que establece la Constitución Política, el artículo 96, o nombrar un diputado de la República, ¿verdad? Y el otro, esto en el caso de las elecciones de carácter presidencial, ¿verdad? Una regla similar se aplica en el caso de las elecciones municipales, con la salvedad de que en este caso en vez de diputado, pues es un regidor al que tienen que nombrar para poder acceder a la contribución estatal. Y el segundo requisito, importantísimo, porque también algunos piensan que si obtuvieron un rango de votación, este rango de votación, obtuvieron un diputado, pues ya con eso tienen una bolsa garantizada, y pues resulta que no. Resulta que también el artículo 96 establece que viene un proceso de comprobación de gastos. Los partidos políticos tienen que demostrarle al tribunal que realizaron los gastos en buena forma y apegados a la normativa que establecieron los diputados en el Código Electoral y que el tribunal ha desarrollado en el reglamento de partidos políticos. Y les cuento, y esto se los he dicho también en otras ocasiones, que bueno, incluso hasta los más versados en esto, gente que ha participado en otros procesos electorales y que incluso han sido figuras públicas, diputados, pues se han quedado sin poder liquidar gastos de campaña por desconocimiento, ¿verdad? Pues no conocen la normativa y cuáles son los requisitos para comprobar gastos, y precisamente en esta elección presidencial hubo un partido político que obtuvo derecho a ciento y resto de millones, y resulta ser que no pudo redimir los gastos de campaña porque no lo hicieron apegado a la normativa electoral y no fueron gastos redimidos, ¿verdad? Ahora, tuvieron la suerte de que esos recursos se pudieron redistribuir a la reserva de gastos permanentes, ¿verdad? O sea, no perdieron, por así decir, todo el dinero, pero quedaron ahí en esa reserva para ser redimidos trimestralmente, pero los gastos de campaña que tuvieron, y que sí los tuvieron, no cumplían con los requisitos. Entonces ese partido político ni siquiera presentó liquidación, porque cuando nos llamaron para darles un tipo de consultoría, pues nos dimos cuenta de que ninguno de sus gastos fueron debidamente respaldados. Entonces,
ese principio de comprobación de gastos ustedes tienen que tenerlos muy presente una vez que inscriban ese partido político y una vez que participen, presenten candidaturas y se metan a la arena política, ustedes tienen que tener muy claro, leerse muy bien el reglamento de financiamiento de partidos políticos para que ustedes, si van a participar y van a obtener derecho, pues puedan redimir esos gastos, ¿verdad? Y bueno, antes de pasar a este régimen de obligaciones permanentes, no sé aquí quiénes están o son de las personas interesadas en inscribir partidos a nivel cantonal. Hay algunas personas, sí, a nivel cantonal. Bueno, muy importante que tengan en cuenta que a nivel cantonal, esto no está en las filminas, pero sí hay algunas limitantes en materia financiera que deben tomar en cuenta. Por ejemplo, los partidos a nivel cantonal no tienen acceso a la contribución adelantada, ¿verdad? El adelanto de contribución. No pueden utilizar certificados de cesión, ¿verdad? Y el tema de las reservas también es un tema que es omiso en materia de partidos inscritos a escala cantonal, ¿verdad? Esto porque así el sistema está dispuesto, ¿verdad? En realidad yo creo que son temas en los que hay que trabajar y hay que avanzar porque hay una situación definitiva. Los partidos pequeños, cantonales, tienen las mismas obligaciones que los partidos inscritos a escala provincial o a escala nacional. Sin embargo, hay algún tipo de situaciones como estas pues que generan desde luego que algún grado de desigualdad en cuanto a las herramientas de financiamiento que tienen a mano. Por ahí tengo entendido que han venido trabajándose algunos proyectos que me imagino este nuevo equipo legislativo en la Asamblea parece que van a poner en conocimiento para impulsar algún tipo de reformas que yo creo que el tribunal vería con muy buenos ojos, porque la política del tribunal ha sido esa, intentar abrir las posibilidades para garantizar un grado de equidad a todas las agrupaciones políticas en general, ¿verdad? Entonces, bueno, puntualizando en cuanto a las obligaciones que les cuento y les adelantaba, tienen que tener en cuenta ustedes para, una vez que inscriban el partido político, hay requerimientos contables. En este sentido, y hablando de la contabilidad del partido político, y a propósito de lo que nos preguntaba don Oscar, la figura del tesorero es una figura preponderante, ¿verdad?, en el comité ejecutivo. Lo ideal, les digo siempre, es que este tesorero tenga conocimientos, ¿verdad?, en materia contable. Es importante, aunque el partido político igual debe contratar en algún momento los servicios de un contador público, es importante que por lo menos tenga un conocimiento básico en materia contable. Esto porque, bueno, desde que se inscribió el partido, ustedes tienen que llevar una contabilidad actualizada. Para esto, como requisito previo, desde luego, tienen que inscribir, al igual que tienen que inscribir los libros de actas, ¿verdad?, para asentar los acuerdos respectivos que tomen ya como partido inscrito, ustedes tienen que inscribir los libros contables, ¿verdad? Entonces, en el reglamento de financiamiento de partidos políticos viene el procedimiento, tienen que presentarlo acá para darles el visado, y una vez que tengan ese visado, ir asentando todos y cada uno de los gastos y movimientos contables financieros que tengan, ¿verdad? Bueno, vean ustedes que el tesorero pues es el responsable de resguardar todo este tipo de información contable. Importantísimo este tema de documentación financiera, habida cuenta de lo que les comentaba antes, el deber de informar al tribunal en forma trimestral o mensual, dependiendo de la etapa en que nos encontremos, pues evidentemente va a ser con vista en toda esa documentación. Hay algunas situaciones excepcionales que pasa mucho por los partidos pequeños, que a veces no tienen movimientos financieros o contables, que no han recibido contribuciones, y bueno, en este sentido el departamento ha hecho algún tipo de excepción
en cuanto a minimizar los requisitos para presentar esta información. Entonces, se les ha girado una circular a todos los partidos para que puedan presentar una nota que no hace falta suscribirla por parte de un contador público, sino que el tesorero informe bajo su responsabilidad de que no han habido movimientos financieros, no han habido contribuciones para tener por cumplida ese requisito de información, ¿verdad? Este tema, que es el que venía comentándoles, el deber de informar, pues va de la mano con este principio de publicidad, rendición de cuentas y transparencia, ¿verdad? Es preponderante para el tribunal y creemos que para la ciudadanía el tener claro quiénes son los contribuyentes que han aportado a un partido político y que esas contribuciones estén en forma permanente en conocimiento de cualquier ciudadano, ¿verdad? Y de la mano con las contribuciones, el tema de los estados financieros, porque vamos a ver, la idea acá en el departamento y la idea que ha tenido el legislador y que el tribunal ha desarrollado también es que las finanzas partidarias, en todo el sentido de la palabra, no solamente en el tema contributivo, sino también el manejo de los recursos que tengan, pues sea totalmente transparente y pues apegado a las finalidades para las cuales fueron creadas, ¿verdad? Entonces, no solamente nos interesa conocer cuáles contribuciones recibieron, no, también nos interesa saber cómo es el movimiento financiero que han tenido, cómo se mueven los bancos, la entrada de ingresos, de egresos, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, estos estados financieros van de la mano complementariamente con el tema de las contribuciones. Entonces, ¿por qué es importante tener presente el tema financiero en el caso de todos ustedes que están conformando partidos políticos? Bueno, es que se necesitan recursos para que un partido camine. La presentación de estos estados financieros requieren el servicio de contadores públicos que desde luego van a devengar recursos, ¿verdad? Y el partido político necesita pues generar esos recursos. Entonces, en muchas ocasiones nos hemos topado con omisiones de presentación de esta documentación, pese a que sí se han dado algún tipo de movimiento financiero. Vamos a los partidos políticos, les prevenimos, señores, miren, nos están omitiendo esta información, ¿qué es lo que sucede? Y se han acercado y nos han dicho, mire, pues, no tenemos recursos para pagarle a un contador para hacer esta situación. Y vean ustedes qué delicado el tema, porque incluso, y en cumplimiento del principio de legalidad, se han dado casos de denuncias de tesoreros que han omitido presentar esta información y se han tenido que trasladar al Ministerio Público. Y les cuento que incluso hay ya un antecedente de un tesorero. Mire, un pobre señor, campesino, que tuvo que ir hasta una audiencia preliminar y pues afortunadamente se llegó a una medida alterna para que no tuviera que soportar un castigo penal, y una situación que se dio por puro desconocimiento y falta de recursos del partido político. Pero entonces les puntualizo, el tema de inscripción de un partido político no es fácil, y tampoco es fácil el darle un sostenimiento permanente como es la idea en el caso de la conformación de una agrupación política, ¿verdad? No se hacen solamente para que participen en una campaña específica, ¿verdad? La idea es que el partido siga funcionando más allá del proceso electoral, ¿verdad? Y esa permanencia va de la mano con una adecuada planificación y con un panorama muy claro de todos ustedes en cuanto a las obligaciones que les corresponde. Este deber de justificar gastos es lo que ya les comentaba, ¿verdad? No basta la participación, no basta la inscripción del partido, no basta la inscripción de candidatos. Una vez que estén ahí en la contienda electoral, ustedes tienen que saber cómo realizar sus gastos, ¿verdad? Y algo importantísimo, porque muchas veces nos consultan en estas capacitaciones sobre los gastos a crédito. No es que el partido político, una vez que participa en una contienda,
va a ir a hacer gastos y va a presentarle al tribunal facturas por pagar a crédito. No, el sistema nuestro, tal y como está concebido, es un sistema de reembolso. ¿Esto qué significa? Que los partidos políticos tienen que realizar sus gastos con recursos propios, deben cancelarlo a través de los medios de pago establecidos por la legislación, y esa documentación que nos presentan en las liquidaciones tienen que acreditar y reflejar eso fehacientemente. Es decir, tienen que venir facturas debidamente canceladas a través de un cheque, a través de una caja chica, a través de una transferencia bancaria, y es luego de verificado ese proceso que el Estado, en este caso el tribunal, les aprueba a manera de reembolso todos esos dineros que invirtieron, ¿verdad? Entonces, todo este tema de liquidaciones de gastos que están por ahí puntualizados, tienen que estudiarlo ustedes muy bien una vez que ya tengan este proyecto de partido político consolidado y debidamente inscrito. Materia de donaciones, importantísimo también. Mire, hay prohibiciones que tienen que tener muy claros ustedes desde el momento en que ya también inscribieron ese partido político. Hay prohibiciones específicas en torno, por ejemplo, a la prohibición de recibir donaciones en forma directa a los candidatos o precandidatos oficializados. Y es que las costumbres anteriores era, mira, soy amigo del candidato, toma $1 millón para que te ayudes. Ese es un asunto que es penalizado, no solamente para quien está dando, ¿verdad? Quien recibe la donación al candidato, sino también para quien la da, ¿verdad? Entonces, el sistema jurídico, tal y como está conformado, establece una serie de requisitos que por ahí están especificados para que ustedes tomen en cuenta también en materia de quién es quien tiene que recibir, cómo tiene que recibirse esa donación, tiene que quedar bien acreditado quién es ese contribuyente, que bueno, en el caso nuestro tienen que ser personas físicas nacionales. Existe una prohibición absoluta y también penalizada para recibir donaciones de parte de personas jurídicas nacionales o extranjeras, o de extranjeros, personas físicas extranjeras, de manera tal que tienen que tener muchísimo cuidado en cuanto a quién le reciben una donación, porque esta situación tienen que informarla posteriormente al Tribunal Supremo de Elecciones. Se han dado situaciones también que por desconocimiento, ¿verdad?, se ha generado contribuciones en especie o en dinero en efectivo de personas jurídicas, por ejemplo, y ya tenemos varios casos también en el Ministerio Público donde, por ejemplo, el dueño de una propiedad le facilita el local a un partido político para que instale su sede partidaria, y resulta que el dueño registral de esa propiedad es una persona jurídica. Hay una prohibición absoluta en ese sentido, ¿verdad? En algunos casos por desconocimiento, en otros tal vez no, pero es algo que ustedes tienen que tener muy claro desde un principio, ¿verdad?, a la hora de recibir esas donaciones, ¿verdad? Bueno, esto es parte de esos lineamientos muy generales. Yo creo que estoy seguro, una vez que inscriban ustedes su partido político, vamos a tener un contacto permanente. Así es en el caso de los que ya están conformados. Nuestras oficinas están puertas abiertas para que ustedes puedan acercarse y evacuar cualquier consulta que tengan. Creo que la política nuestra de acercamiento al cliente, que son ustedes, pues nos ha deparado enormes satisfacciones. Creo que esta comunicación que hablaban las compañeras debe ser fluida y debe ser permanente, de manera tal que, pues bienvenido todas las consultas que tengan ahorita y las que posteriormente puedan